8:41, 7:41 en las Islas Canarias. Si se están conectando a esta hora a esta sintonía, la de Radio Libertad, pues notarán que no está don Luis del Pino, pues que está descansando porque es una persona mortal y a veces, pues en fin, se tiene que cuidar un poquito. Decíamos antes, en un tono un poco jocoso, que no sabíamos si se debía a eso, a que tenía que reposar la voz, o que realmente pues la derrota de su equipo, el Atlético de Madrid, había hecho que tuviera que cogerse unos días de descanso precisamente para recuperarse, sobre todo teniendo en cuenta que es un Atlético muy reciente, todavía no forma parte de ninguna peña, pero bueno, todo se andará. Me acompañan en esta mesa de tertulia don Jaime de Berenguer. Jaime, muy buenos días. Buenos días. Me acompaña también don Víctor Lenore, muy buenos días. Buenos días. Saben que el fútbol vertebra buena parte de las conversaciones, a veces fuera de micrófono. Yo me estoy enterando de datos especialmente reveladores de estos contertulios. Para empezar, que don Víctor Lenore es del Barça. Sí. Y entonces esto ha dicho que él era muy discreto, que tenía bien no decirlo, entonces yo aprovecho y lo digo en alto en un medio de comunicación para que se entere todo el mundo, y cuando lean sus columnas, por ejemplo, digan, bueno, un momento, bastante juicioso para ser del Barça. Y luego me he enterado que don Jaime de Berenguer tiene un equipo B, por así decirlo, tiene el equipo A y el equipo B, y el equipo B es nada más y nada menos que el Valencia. Sí, al 50%, no equipo B. No me gusta, no. Ya. ¿Tiene corazón dividido? Sí, totalmente dividido. Bueno, pues no sé, algo masoca debo de tener, ¿no? No sé yo. Siempre me ha gustado. En un Madrid-Valencia hay que decidir, o sea. Pues mira, es que depende. Hubo una final, si no me equivoco, en esos casos siempre me pasa una cosa muy curiosa, es con el que más lo necesite. Por ejemplo, si el Valencia va en mitad de tabla y el Madrid lo necesita para ganar al Barça, pues con el Madrid. Pero por ejemplo, ahora que el Valencia va cuesta abajo y sin frenos a segunda división, pues habrá que ir con el Valencia. Bueno, también si baja a segunda tampoco es un drama, ¿no? Pero, oye. No, yo tengo que decirle que mi madre es nacida en Valencia, no tiene ni idea de fútbol, le pasa un poco como a mí, pero sin embargo ella es una gran defensora del equipo de su ciudad. Claro. Pues, bueno, en fin, son cosas que pasan, ¿no? La patria es la infancia y el equipo, pues es el que te toca. Claro. Naciste en Valencia, pues tú tienes esa vinculación con el escudo, con el murciélago que aparece ahí. En fin, estas cosillas. Como es la ciudad del Túria, es el Valencia Quibis de Blanc, ¿no? Pues eso, es que hay que la terreta, que me arrancaba a cantar el himne del Valencia. O sea. Antes estaba a punto de cantar yo a Amaral y por suerte no me he terminado de arrancar. Ya ven ustedes que es necesario que venga Esto Luis se puede Delfino borrar. No, y además estamos en directo en YouTube y tengo que saludar a todos los amigos que nos escriben en el chat. Pueden comentar las dotes musicales. De hecho, que teniendo un gran crítico musical en la mesa también podría comentar algo sobre la entonación, pero no vamos a provocar a la audiencia. Sí, se ríen. El rosco del cómo canta el Berenguer. No vamos a abrir ese melón que es sumamente peligroso, sobre todo a las horas de la mañana que faltan 15 minutos para las 9, un poquito pronto. Mira, no hemos calentado la voz, esas cosas. Si no se ha ido nadie después de esto, se han despertado. Podemos absolutamente con todo, sobre todo porque tenemos mucha tela que cortar. Tenemos informaciones sobre los casos de corrupción que estamos conociendo uno tras otro. Yo siempre digo ese nexo que tiene que probarse que existe entre el caso Begoña, caso Koldo, caso Ábalos, caso Sánchez quizás, ese número 1, y todas esas informaciones que estamos conociendo en los últimos días. La cosa se pone de color oscuro para Pedro Sánchez, sobre todo con esa estrategia que querían llevar a cabo, ¿no? Intentando apartar al juez Peinado del caso de Begoña Gómez. Lo que hemos visto recientemente con la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid es un auténtico varapalo, diciéndoles que no tenían ni idea de derecho como para pedir precisamente o querellarse contra el juez Peinado por el tema de la instrucción que estaba llevando a cabo. Día negro para ellos en esa estrategia. ¿Se pone la cosa complicada, queridos contertulios, para Pedro Sánchez? A ver, yo creo que hay una cosa que a mí me llama mucho la atención, que es que ya nunca se habla de responsabilidad política ni de culpa invigilando. Quiero decir, imagínate que Sánchez es inocente o que alguno de los implicados ha sido un terrible malentendido cósmico, pero es que rodearte de tanta gente y que todos estén metidos hasta el cuello, eso es como, no sabes escoger las personas que te rodean, ¿no? Y yo espero que esto acabe cuanto antes, ¿no? Porque es que lo que está claro, ahora hay móviles que están revisando, cada día sale una cosa nueva, que no van a poder gobernar, porque cada día va a ser una ofensiva judicial mediática que no van a poder, mediática de gente haciendo su trabajo y diciendo hasta aquí, ¿no? Y creo que deberían, por decencia, deberían dimitir y decir, es que no tenemos tiempo para gobernar. No, y sobre todo lo que dice don Víctor Lenore, si estaban involucrados, dramático y evidente.
Pero si realmente no sabían nada, ¿no? Qué necedad la suya, ¿no? La de ser presidente del gobierno y no tener ni idea de lo que pasaba en todo su entorno, porque estamos hablando de su mujer, lo que pasaba en su casa, en la Moncloa, en el Palacio de la Moncloa, de su gabinete y todos esos tentáculos. Pero, ¿no? Carmen, eso no se lo cree nadie, pero no se lo cree ni él. Es decir, tuvimos creo que es ayer, un espectáculo bochornoso con el vídeo este que ha salido de la superserie del Hanson, ¿no? De Pedro Sánchez, en la que está hablando con la mujer, este fanfarrón, que es un mentiroso patológico, que venía a Biden, cuando Biden, que yo sepa, no ha venido nunca a España, ni por supuesto a ver a Pedro Sánchez. Entonces, ellos, es que les importa un bledo, perdonadme la expresión que me acaba de decir Víctor, les importa un bledo gobernar. Ellos lo que quieren es estar, porque lo que ejercen es el poder, punto, no hay más. Y el poder es, pues, poderle darle 20 millones de euros sin decir nada a nadie a la productora de su serie, de en su la docuserie en la que trabaja curiosamente o está ligado a ella el cuñado de Sánchez. Ese nexo familiar, efectivamente. En fin, para que nos hagamos una idea del nivel de cinismo y de chulería, porque encima tienen el punto chulo de los que se ven de alguna manera intocables o los que están ya tirando para adelante porque no ven otra escapatoria. El día, no sé si se acuerdan, que hace 2 o 3 semanas salió la mujer del presidente de gobierno dándonos una homilía hablando de la transparencia, creo que además fue la Complutense. Efectivamente, la Complutense, además una comparecencia en la que ella misma se puso nerviosa, le faltó en algún momento parte del discurso, evidenciando pues quizás que era una persona señalada por la justicia y que en el fondo lo que vino a demostrar con esa comparecencia a Begoña Gómez era que quizás no era la cabeza brillante que había urdido todo el plan. Pero ¿no? es peor, es que no fue hablar de transparencia y de lo importante que es la transparencia para la gestión de las empresas, y ese mismo día o al día siguiente salió la noticia, una noticia relacionada con que habían quitado, creo, es el software o sea, son unos chulos. El otro día salió Pedro Sánchez diciendo, lo volvería a hacer. Es decir, que no se cortan diciendo, y además tú no vas a poder hacer nada. Entonces, yo creo que ellos están, lo que llamaría Kahneman, en una situación de búsqueda del riesgo. La batalla de Empel es una clara muestra de búsqueda del riesgo, es decir, cuando lo tienes todo perdido, solo te puede salvar la audacia, ¿no? Pues si tú estás rodeado por barcos holandeses y además sois menos, pues coges tú y tienes la suerte de que se hiela el lago, tú no vas a quedarte en tus posiciones en las que estás perdido, tú vas y atacas y ganas. Esa es la búsqueda del riesgo que habla Kahneman, el factor de 4-1. Pues estos tíos están haciendo lo mismo. Dicen, y además envido más, y además lo volvería a hacer, y además mi mujer sale y va a dar una conferencia ¿sobre qué? Sobre transparencia, ¿no? Es como... Y ahora tú que me llevas al fiscal porque ha revelado mis datos personales, lo cual es un delito gravísimo, y sale la ministra o la vicepresidenta y dice ayer que van a sacar más. ¿Por qué? Porque yo lo valgo. Entonces por eso es verdad que su estado de desesperación, estoy completamente de acuerdo con Víctor, es absoluto, pero ojo, porque estas no funcionan como personas normales. Estos van a lo que llama Kahneman en factor de 4, la búsqueda del riesgo, que es cuando tú sabes que la probabilidad de que lo pierdas todo es absoluta, es un 90%, y entonces haces cualquier cosa. Por esto estos tíos ahora son muchísimo más peligrosos, muchísimo más peligrosos. Y sobre todo están en ese órdago, ¿no?, del que estábamos hablando precisamente, ¿no?, de venga, voy a por todas. Me parece curioso que cites a Kahneman, o que cite usted a Kahneman, don Jaime de Berenguer. A mí es la verdad que me interesa mucho el tema de los sesgos, ¿no?, que también lo ponía de relevancia Kahneman, sobre todo cuando decíamos eso de cuando grazna como un pato, anda como un pato, vuela como un pato, pues igual es un pato. Cuando la corrupción está en torno a Pedro Sánchez, no sé, si le salpica tan de cerca por tantos flancos, en fin, haciendo caso a lo que él decía, pues parece que estamos hablando presuntamente, ¿no? Pero podría ser. Pues bueno, aquí el que son muy interesantes desde el punto de vista de los sesgos son sus votantes. Bueno, eso sería un melón para abrir y analizar, sobre todo teniendo en cuenta todo lo que, como decimos, está salpicando al entorno de Pedro Sánchez, esa corrupción, el tema de las mascarillas, el tema de la Complutense con el caso de su mujer, el tema del rescate, insisto, rescate de Europa que lo pagamos todos nosotros, todos los españoles, y tiramos y sin embargo los votantes convencidos, ¿no?, de un signo.
Sí, esto del sesgo de los votantes, yo creo que hay un trauma con esto que se llama el antifascismo, ¿no? O sea, que ha pasado en Francia, que el Frente Nacional iba subiendo y de repente pues entrar en una especie de campaña brutal de no, que vuelve en los años 30, tal, no sé qué, y funciona. En Italia no ha funcionado. Aquí yo creo que es el país donde más funciona. Y lo que pasa es que esto te funciona a partir de cierta edad. Yo creo que la gente que no tiene este trauma del franquismo y todo eso, digamos los menores de 30, es un truco, un trampantojo que tiene para ellos las horas contadas. Yo creo porque para un chaval de 30 que intentes movilizarle hablando del franquismo, la guerra civil y tal, es como si a mi generación la hubieran intentado movilizar hablando de la guerra de Cuba. No, mira, el 98, ¿cómo perdimos tal? Hubiéramos dicho que sí, muy importante, pero ¿qué me cuentas? O sea, yo no voy a cambiar mi voto por cómo te posiciones en algo que pasó en el siglo pasado, ¿no? Y entonces creo que estamos en esas, y creo que ahora están por los pelos agarrándose al poder, pero dentro de 10 años lo van a tener complicadísimo. Pero Dios te oiga. Sí. Bueno, efectivamente, es que además 10 años, imagínese usted, don Víctor, lo que pueden hacer en 10 años, ¿no? A mí 10 años me parece muchísimo tiempo, y sobre todo porque antes comentábamos en esta mesa que cuando estamos hablando de escándalos de corrupción, lo importante es sacarlos del poder cuanto antes. Cada minuto que pasa es posibilidad de meter la mano en la caja, y esto es sumamente preocupante para todos los españoles, ¿no? Y sobre todo con esas medidas que a veces son complicadas de revertir, ya no solo medidas de corte ideológico que se pueden imaginar cuando hablamos de los temas trans, con temas relacionados con el secesionismo, temas relacionados, por ejemplo, con la lengua, es gravísimo, pero sobre todo con medidas de corte económico, como en el caso de los autónomos, lo que está perpetrándose en el Ministerio de Trabajo. 10 años... No, pero quiero decir, lo que quiero decir es que hay un límite, que el fin está más cerca de lo que parece. Podemos estuvo a punto de sorpasar al PSOE, aunque ahora no nos acordemos. Se hablaba de pasoquización, el Partido Socialista francés desapareció. En Italia también, o sea, somos una anomalía, quiero decir, y las anomalías, como en el 15M la izquierda decía que el 15M había sido la vacuna democrática que impedía que en España hubiera cualquier cosa a la derecha del PP. Estaban muy convencidos de eso y no ha pasado, ¿no? Entonces, que es verdad que es una situación un poco desesperada y que te hace ser pesimista, pero creo que hay que mantener el optimismo. Para conseguir victoria siempre hay que tener esperanza y optimismo. Pero qué curioso esto que dices precisamente de la derecha del Partido Popular. De un tiempo a esta parte estamos viendo un Partido Popular que cada vez es menos derecha, ¿no? Y cada vez es más socialdemócrata. Permitidme que cite a un contertulio de esta casa, que es a Marcos de Quinto. Esta misma mañana yo decía, ¿habrá algún PSOE bueno? Porque es que en muchos casos se pone encima de la mesa que una cosa es Pedro Sánchez y otra cosa es el Partido Socialista, cuando se habla de Tudanca, de Paje, de Lambán, por ejemplo, por citar algunos nombres. Y decía Marcos de Quinto que sí que hay un PSOE bueno, que es el Partido Popular, en el sentido de que es bueno, como Don Luis. Claro. Que es el primero que se le ha oído, ¿eh? Claro, pues es que me parece bastante lógico, efectivamente. Este tema, y de hecho decía que la corriente socialdemócrata, que es la actualmente hegemónica y la que se niega a salir en defensa de Isabel Díaz Ayuso, en lo que vimos ayer precisamente en el Congreso de los Diputados, en esa sesión de control al Gobierno, no sé si tuvisteis ocasión de ver el rifirrafe, por llamarlo de alguna manera, entre Félix Bolaños y Cayetana Álvarez de Toledo, hablando de los bulos, de la corrupción. A mí me llamaba la atención cómo se pone encima de la mesa una y otra vez el caso del novio de Isabel Díaz Ayuso. El Partido Popular no defiende a la que es presidenta de la Comunidad de Madrid, la que podría ser quizás una buena candidata para liderar una oposición fuerte al Partido Socialista, y sobre todo ese caso que es prácticamente anecdótico, mientras que intentan compararlo con el de Begoña Gómez, que es que no tiene absolutamente nada que ver, ¿no? El no caso, ¿no? El no caso. El no caso de momento del novio de Ayuso. Pero sí, bueno, volviendo un poco al tema de los sesgos y de los votantes, yo he llegado a la conclusión de que, lamentablemente para el país, la España de izquierdas sí cabe, la España de no izquierdas, pero la España de no izquierdas no cabe en la España de izquierdas. Y me voy a explicar. Nosotros sí somos capaces de tolerar, de admitir, de consentir y de respetar que hay una persona que sea de izquierda, incluso aunque diga las mayores chorradas, porque ya no son ni barbaridades. Es decir, ahora mismo estoy pensando en Irene Montero y Ione Belarra, ¿no? Dos políticas más incapaces, desde mi punto de vista, en el mundo, vamos. Pero ellos no son capaces de tolerar que haya una persona, ya no solo digo que sea de derecha o que sea liberal, sino que le lleve la contraria, ¿no? Y pongo un ejemplo que yo creo que se va a ver bien.
Cuando gobernaba el PP y tuvo estos casos de corrupción, etcétera, el PP se quedó en las elecciones generales en 88 diputados, quiero recordar, hablo de memoria, 86 con Casado, y se lo llevó un partido que no estaba en el gobierno, que era Ciudadanos, ¿no?, que tenía 50 y tantos. Hablo de memoria, da igual escaño arriba o abajo. En el propio Madrid, la propia Comunidad de Madrid, el PP pasó como de tener 70 y tantos escaños o 70 escaños a tener 30, que fue las primeras elecciones a las que se presentó Isabel Díaz Ayuso, que fue el peor resultado histórico del Partido Popular en Madrid, pues se quedó en 30. ¿De acuerdo? Y todos esos votos de la derecha se fueron a un partido que era Ciudadanos, quiero recordar, en un primer momento, y a Vox, ¿no? ¿De acuerdo? Eso en la izquierda no se ve. Es más, curiosamente, con todos estos casos de corrupción que sabemos ya, conocemos todos, en las encuestas, lo lógico, si se siguiera esa lógica de rechazo de tu propia identidad, que tú votes y apoyes a un partido lleno de corruptos y de sectarios, que fuera a lo mejor a otros partidos de izquierda. Pero curiosamente el caso es inverso. Es decir, el PSOE está fagocitando a todos los votos de Podemos y de Sumar, y no solo no baja, sino que sube. Es verdad que la suma de toda la izquierda cada vez le da menos para gobernar, que es lo que acaba de decir don Víctor, pero lo cierto es que los escándalos del PSOE lo pagan los partidos de Sumar y Podemos, con una salvedad, que por eso he dicho antes de que Ciudadanos no estaba en el gobierno, que ellos sí están en el gobierno, es decir, ellos en el fondo son cómplices de todo lo que pasa en España, pero curiosamente, y eso yo creo que habla muy mal de la capacidad de autocrítica de las personas que votan a la izquierda en España, sinceramente. A mí que me gustó muchísimo ayer fue, lo que me gustó mucho fue la intervención de Carlos Hernández Quero, que en vez de hablar de corrupción dijo, vamos a hablar del tema que importa a los ciudadanos, que la corrupción importa, pero es la vivienda, ¿no? Y hizo un discurso reivindicando la derecha social, cómo la derecha realmente no se registra todos los avances sociales que ha propulsado, desde el descanso dominical hasta medidas de protección, ¿no? Y habló de querer recuperar eso, ¿no? Y yo me imaginaba a alguien joven viendo esto, y yo creo que Carlos Hernández Quero habla a la gente que aún está decidiendo, soy de izquierda, soy de derechas, me interesa la política, no me interesa, y que ese discurso puede traer hacia Vox a mucha gente que está decidiendo ahora su posición política. Carlos Hernández creo que además es tremendamente joven, ¿no? Que cuando le ves subir a la tribuna del Congreso dices, madre mía, este chico, ¿no? Qué joven es, y sin embargo qué cosas interesantes tiene que decir, sobre todo en materia de vivienda, teniendo en cuenta la manifestación de la vivienda que había promovido directamente la izquierda contra supuestamente ellos mismos, que era una cosa bastante curiosa, aunque llamaba bastante la atención cuando ponían en el foco a Isabel Díaz Ayuso con políticas que estamos hablando de corte estatal. En fin, abrimos melón interesante, don Víctor Lenore. Nos acercamos peligrosamente a las 9 de la mañana, a las 8 en las Islas Canarias. Vamos a hacer una brevísima pausa publicitaria y seguimos aquí en Mañanas en Libertad. Bueno, hemos abierto melones interesantes, como por ejemplo el tema de la vivienda a través de lo que se decía ayer en la sesión de control al gobierno, sobre el foco que ponía Vox también a partir de unas declaraciones de David García en la tribuna del Congreso, sobre el tema de los autónomos, sobre esas medidas que nos preocupan muchísimo cuando estamos hablando largo y tendido de corrupción. ¿Es importante el tema de la corrupción? Sí. ¿Es importante lo que está pasando con Ábalos? Sí, pero también las medidas que se están perpetrando para dificultar. Ellos creen que facilitan, pero dificultan el acceso a la vivienda a muchas personas, como por ejemplo estamos hablando de inmigrantes, estamos hablando de jóvenes, estamos hablando de personas en situación de desempleo. ¿Por qué? Porque venga a emitir desde el Ministerio de la Vivienda esos bonos sociales que lo que hacen es complicar un poquito más aún el mercado. Estamos hablando de esos topes también al alquiler, en fin, una serie de medidas que son difícilmente revertibles en esta legislatura, a no ser que se deponga el gobierno, ¿no? Sí, una cosa buena de la intervención de Carlos Hernández Quero fue que dio muchos datos, ¿no? Decía que la vivienda era barata en España, el alquiler era barato porque cuando el 85% de los hogares tenían la casa en propiedad. Entonces, eso hacía que el alquiler se abaratase. Y bueno, dijo también que en los 70, creo que era, las familias españolas dedicaban el 25% de su presupuesto a vivienda, y ahora era el 43%, y en las ciudades con más demanda podía subir por encima del 60%.
Y creo que hay que tener en cuenta eso. Y lo más importante que dijo fue que centrarse en el alquiler ya es una derrota, porque a lo que debe aspirar cualquier persona es a poder comprarse un piso. Entonces, cuando la izquierda dice, bueno, vamos a intentar que los alquileres sean asequibles, ya estamos partiendo de una posición de derrota, porque estás renunciando a la propiedad. Y sobre todo lo que se ha dicho muchas veces es que el tema de la vivienda era un patrimonio, por así decirlo, de la izquierda, esos derechos sociales, y lo que decía Hernández Quero es que los derechos sociales son de todos, de la sociedad, ¿no? Y basta ya de que sea patrimonio de la izquierda, ¿no? Sobre todo cuando vemos a una ministra como la de Vivienda hablando de ciertas cuestiones que lo que tienen es de todo menos de social, ¿no? Hablando de tema de acceder a la vivienda, etcétera, etcétera. Yo creo que de un tiempo a esta parte se está evidenciando que hay una parte de la derecha que reivindica todas estas cuestiones de índole social, como puede ser la vivienda, el empleo. Se está dando un poco la vuelta a la tortilla también en Europa, ¿no? No sé si coincidís conmigo en este diagnóstico. Sí, es que yo lo de los derechos sociales tengo que reconocer que no lo tengo muy claro. ¿Son derechos sociales o son derechos? Bueno, ¿no? Son derechos. Claro, es que yo creo que la la trampa de la izquierda es eso, sociales, ¿no? Sociales. Es que decir sociales es decir derechos de la izquierda, derechos proletarios, por eso derechos. Ellos han tenido la capacidad de, casi como condicionamiento clásico, aparear la palabra social, igual que cuando hablas de lo público. Lo público parece que solo lo puede defender la izquierda, pero lo que tenemos que tener muy claro es que cuando tú hablas del sector público o de los derechos, estás hablando de derechos de los ciudadanos. Y si hay alguien que defiende los derechos de los ciudadanos como seres, como personas individuales, no como colectivo dentro de una masa informe, esos son los liberales, y es la derecha, son los conservadores, no son los colectivistas, que es esta gente, ¿no? Estos son colectivistas, por eso todas sus medidas son de ese corte. Entonces, la primera batalla que habría que dar, que además es que está medio perdida porque como nunca se ha dado, es hablar de derechos, no de derechos sociales. Y los derechos subjetivos que tenemos reconocidos en las leyes son de individuos. Esto lo digo porque siendo diputado de Vox en la Asamblea era una discusión que tenía siempre con la izquierda, cuando hablaban de la educación pública. No, la educación no es pública, la educación es un derecho individual. Y el que da el servicio de la educación puede ser un funcionario o puede ser una persona que no sea funcionario. Entonces ellos siempre llevan la discusión a la educación pública. No, la educación pública en sí misma no tiene ningún derecho, es pública en la medida que representa un derecho individual de un ciudadano que está recogido en las leyes. Entonces, siempre que me querían llevar por ese camino, pues yo por supuesto les sacaba por el otro camino. Por eso mucho del gran triunfo yo creo que tuvo Vox en esa legislatura y que poca gente sabe, es que todo lo que fueron la aparición de las becas que luego se llamaron Cayetanas fueron de Vox, que estaban dirigidas a permitir que muchos chavales que no podían más que ir a una escuela pública porque sus padres no podían pagárselo, pudieran ellos elegir a cuál iba. Si iban a una pública o una privada, se hicieron las becas de formación profesional de grado medio que no existían, se hicieron la cobertura total de la educación a 0-3 años que no existía parcialmente en la Comunidad de Madrid, para que se hagan una idea. Cuando yo llevé a mi hijo Jaime a la guardería en el año 2007, el cheque bebé para la guardería eran 100 euros y cuando conseguimos sacar esto adelante, que yo era portavoz de educación, seguían siendo 100 euros. Ahora con lo que había crecido el nivel de vida. Ahora son 300 o 400, o sea, como 3 o 4 veces más. Y así una detrás de otra. ¿Por qué? Porque nosotros no nos basábamos en la defensa de lo público, sino en la defensa de los derechos de los individuos. Y creo que ahí la izquierda es muy hábil. Y lo mismo podría decir con la sanidad pública o con cualquier otra cosa, ¿no? Por eso chocan precisamente las declaraciones a las que hacía alusión Víctor Lenore, sobre todo chocan en la izquierda, ¿no? Que de repente sean ellos los que hacen la réplica a la ministra Isabel Rodríguez de Vivienda y quienes hablan de si es incompatible ser conservador con esa reivindicación de los derechos. Mis compañeros Eric Gutiérrez y Guillermo Domínguez, que están al quite, han extraído las palabras del diputado de Vox. Lo escuchamos la voz de Hernández Quero. Decía usted que si me había equivocado de partido, y lo cierto es que tenía ganas de poder hablar sobre esto. Sucede que si una persona tiene un ethos conservador, una manera de entender el mundo conservadora,
Esto es incompatible con una sensibilidad social, es incompatible con una preocupación por el bien común, es incompatible con el cuidado de los vulnerables. Vaya condescendencia y vaya patrimonialización de lo que es la preocupación por aquellos que nos rodean y por aquellos con los que vivimos, por nuestras familias, en definitiva. Pero todo esto me permite poder desbaratar un mito que, no por muchas veces repetido, es menos mito. Y es que el Estado social es hijo de la izquierda, que la preocupación social es hija de la izquierda, que la justicia social es un invento de la izquierda. Instituto de Reformas Sociales, Comisión de Reformas Sociales, donde, por cierto, dialogaban socialistas y conservadores a finales del 19 y principios del 20, Ley de descanso dominical, prohibición del trabajo infantil, prohibición del trabajo de mujeres embarazadas, ley de accidentes de trabajo, inicios de la previsión social, jurados mixtos, orígenes de lo que luego sería el Ministerio de Trabajo, inicio de la formación profesional, ley de casas baratas, inicio de la vivienda social y de la vivienda protegida, seguros de enfermedad, regulación de bajas, el mayor impulso a la reforma agraria. Todo esto, señora ministra, y muchas más cosas, ¿cree usted que son incompatibles con ser conservador? Porque las personas que lo hicieron lo eran. Pues ya ven ustedes, tirando de historia, ¿no? Es lo que escuchábamos ayer con Hernández Quero. Se está dando un poco la vuelta a la tortilla con ciertos conceptos clásicos. Me estoy acordando de un debate que tuvieron en un programa de radio, Pablo Iglesias y Rebeca Argudo, que también es contertulia de este programa, era en Carne Cruda, en la que ponían encima de la mesa el tema de Israel y de Palestina. Y además era bastante curioso el argumento que utilizaba Pablo Iglesias, hablando pues de lo importante que era pues el pueblo palestino, etcétera, etcétera, y le decía a Rebeca Argudo, qué curioso, porque años atrás los comunistas que estaban en el kibutz realmente tenían esa posición clara y al final era Franco del que estaba del otro lado. Y entonces le decía a Pablo Iglesias que estaba defendiendo casi posturas franquistas, a lo cual pues Pablo Iglesias se revolvía en el asiento, ¿no? Cuando caía en la certeza o en el acierto, ¿no? de doña Rebeca Argudo a la hora de poner esto encima de la mesa. ¿Creéis que se está dando un poco la vuelta a la tortilla con esto? Sí, yo creo que sí. Bueno, primero decir que yo me vi el Carne Cruda entero y que Rebeca estuvo brillante. Además, eran 4 contra 1. Sí, porque además parecía, discúlpenme, pero es que era prácticamente una situación en la que dijeron, vamos a acorralar a esta muchacha que ha venido aquí como incauta y sin embargo es una persona listísima. Y dijo, mira, es que a mí no me vais a pillar en un renuncio. Una tertulia, la verdad que es digna de estudiar casi. Sí, lista y muy valiente, sí. Yo me estaba acordando ahora oyendo lo de Carlos, que es un discurso muy importante. Se nota él, en la forma en que lo explica, se nota que está diciendo algo nuevo, que va con pies de plomo ahí, que está diciendo... Sí, pausado y sobre todo pensando en lo que se dice, que muchas veces pasa en la dialéctica parlamentaria, ¿no? Que se dicen ciertas cosas en la tribuna que además quedan registradas en ese diario de sesiones y dices, pero qué sandeces se dicen, ¿no? No, no es el caso. No era un discurso con piloto automático. Yo de lo que me acordaba es de un chiste que me hizo mucha gracia en Twitter. Bueno, primero, cuando se hizo la ley de memoria histórica, decían, la ley de memoria histórica, la de quitar los signos que recuerden al franquismo, se ha hecho, a la izquierda le conviene mucho porque así borras todo lo que hizo, por ejemplo, Falange en vivienda social, ¿no? Todas esas plaquitas que todavía quedan en muchos sitios de Madrid, y que a la izquierda le deben avergonzar, porque dices, tú podrás opinar de este régimen lo que quieras, pero había una preocupación por la vivienda social que es innegable. Y luego había otro meme más gracioso que ponía la chapita esta de Falange y luego una de Prosegur, y decía, la España de Franco, la España de Pedro Sánchez, ¿no? Que es un chiste provocador y tal, pero es que es verdad eso, hemos pasado de construir vivienda social a vivir en una sociedad con una inseguridad creciente donde lo que te preocupa es que venga un ocupa, un delincuente, que pase lo que sea, ¿no? Y creo que Carlos ha sintetizado un discurso que va a llegar a gente de izquierda, de derechas, gente que no quiere votar, y es muy importante eso. Tremendo problema el de la vivienda, tremendo problema el de los autónomos. Hablaba Jaime de Berenguer del tema de la educación, cosas que son de hondo calado y que a veces quedan eclipsadas por otras cuestiones que se cuentan en lógicamente, esos debates parlamentarios. Saben ustedes que hoy la noticia con la que nos hemos despertado respecto al caso Koldo es esa más que clara, ¿no? Estela
la de corrupción que salpica a Pedro Sánchez. El diario El País dice algo así como que está preparando el presidente del Gobierno su blindaje político frente a un largo caso Ábalos y que el Partido Popular lo ve como su gran oportunidad. Yo no sé si el Partido Popular está en condición de hacer un ataque frontal, que eso es lo que haría que realmente pues acabáramos con el presidente del Gobierno saliendo de la Moncloa. Yo no sé si está en esa posición, sobre todo teniendo en cuenta las últimas actuaciones que en el fondo pues le llevan a pactar con el Partido Socialista. Lo que está claro es que la cosa se pone de color hormiga para José Luis Ábalos, que además ha hecho unas declaraciones que a mí me han llamado la atención porque si no sé si eran una excusa o una amenaza. Ha venido a decir algo así como que sería el más cutre de la historia si dentro de esta gran trama de corrupción solo se hubiera llevado, o si se hubiera llevado 77.000 euros. ¿Qué es esto? ¿Una amenaza? ¿Está diciendo que hay más gente que se ha llevado más dinero? ¿Está excusándose? Son las típicas palabras de José Luis Ábalos que no sé si lo que hacen es echar más leña al fuego, ¿no? Con este caso de corrupción. No sé qué os parece. No sé, a mí lo que me ha asustado muchísimo es el titular del País. Que se blinde. Claro, Pedro que es Sánchez. blindarse. Claro, que es blindarse. es que esto es sumamente preocupante y sobre todo porque lo que apunta el diario El País es que estaría a punto de caer y lo que está dando a decir es que, bueno, que va a intentar poner las medidas necesarias y ya lo hemos visto con esa estrategia del juez Peinado, ¿no? Mira, el otro día salió una noticia, no sé en qué medio era, sinceramente no sé si era El Debate o era Voz Populi, creo que era de ayer, que dice que Marlaska va a elegir a dedo a los policías que van a investigar las cuestiones judicializadas, supongo que a nivel político. Es eso sería un buen blindaje. Es a eso a lo que vamos. Porque a mí no se me ocurre ya que haya ninguna distancia, si esto se lleva a efecto, con una dictadura directamente, o sea, ya instalados en ella, que un ministro pueda elegir a quiénes son las personas que les van a investigar a ellos o a los otros, ¿no? Y eso casa bastante bien con las amenazas de la ministra de que van a salir más cosas de ciudadanos particulares, ¿no? Uh-huh. Que iba a seguir tirando de la manta, eso es lo que dijo básicamente María Jesús Montero, que iba a seguir investigando y son esas declaraciones, insisto, con tono de amenaza. Pasó lo mismo con el fiscal general en Televisión Española, diciendo que tenía mucha información que por supuesto no iba a utilizar, pero que podría, ¿no? Pues eso, vuelvo otra vez a lo que ha hecho cuando he hablado de Kahneman. Está en una situación que los hace aún muchísimo más peligrosos, ¿no? Como esto que dice, está loco, puede hacer cualquier cosa. Bueno, pues en estos momentos están en esa situación. Y nos tienen de rehenes, esta es la verdad. Nos tienen de rehenes a todos. Y caer, pues mire, yo, cuando la segunda parte del enunciado del titular del País, esto no depende ya de los partidos políticos, sinceramente lo digo. Y lo digo como persona que ha sido concejal del Ayuntamiento de Madrid, diputada de la Asamblea. Llega un momento que si tú eres una persona respetuosa con la Constitución y con las leyes y con las normas y los procedimientos, no puedes ir más allá. Puedes hacer lo que puedes hacer, lo sé porque muchas veces nos decían, ¿y qué vais a hacer? Bueno, pues te podías buscar la vida de hacer cosas, pero realmente esto se gana o se pierde en la calle. O sea, esto se gana o se pierde los ciudadanos individuales, cada uno con su propia responsabilidad. Por eso a mí siempre que vengo a este programa, lo comenté la última vez que vino con don Asís, lo he comentado en esta misma tertulia de hoy, la responsabilidad es absolutamente individual. Por eso he hablado antes de los propios votantes de la izquierda. Porque los de la derecha o los de la no izquierda ya lo tenemos claro. Esto reside lamentablemente en los votantes de la izquierda, que son la mitad del país, literalmente. Nosotros, y como no vamos a forzarle, no le vas a ahogar ni los vas a amenazar, es simplemente la capacidad de que ellos tengan de hacer la autocrítica de que esto es invivible. Ya no es invivible, es que el país es invivible. Pero, don Jaime, la calle se ha movilizado este domingo mismo hubo una manifestación en Plaza de Castilla, se pedía elecciones generales ya, parece que, en fin, lo de Ábalos es ya claro, ¿no? Esa imputación. El caso de Pedro Sánchez también es evidente, ¿no? Sobre todo con informaciones como contaba el Confidencial, cuando nos cuenta que la Audiencia Nacional ha confirmado esa participación del uno, que sería lógicamente Pedro Sánchez, en el rescate de Europa, como esos fondos pues fueron al final otorgados a dedo. La calle yo creo que está movilizada, pero falta, por así decirlo,
la puntilla, que diríamos taurinamente, ¿no? Falta alguien que dé el golpe en la mesa, y en muchas ocasiones se pone el foco en el Partido Popular y en una posible moción de censura. Eso no va a ningún sitio, y además yo creo que le salva directamente a Pedro Sánchez. No tiene que ser pero tiene que ser, cuando yo digo la calle, por supuesto, nada de rodear sedes, nada de rodear congresos, no, es acción cívica en la calle, pero no solamente en la manifestación, es en tu día a día, es decir, atreverte a decir que no, atreverte a negarte a hacer cosas, ser capaz de enfrentarte con personas que piensan de otra manera y que están dispuestas, porque claro, todas esas cosas tienen un coste personal. Entonces, por ejemplo, en mi trabajo, soy profesor de universidad, esas cosas, por supuesto, en mis clases nunca, jamás hablo de política, porque a mí no me pagan para eso, sino para enseñar psicología, pero ser capaz de estar, por ejemplo, aquí hoy, ¿no? A estas horas. Te expones, pues yo, por ejemplo, en mi Twitter estoy con nombre y apellido, normalmente la gente pues te pone es decir, ese tipo de cosas. Y sobre todo la izquierda, porque yo creo que la izquierda es rehén de la izquierda. Es decir, le han hecho tan caro que una persona de izquierda critique a la propia izquierda que nadie se atreve. ¿Qué ha pasado con las últimas personas un poco relevantes desde la izquierda han criticado al Partido Socialista? ¿Qué ha pasado con Leguina? ¿Qué ha pasado con Redondo Terrero? ¿Qué pasa con Ibarra? ¿Qué pasa con Paje? ¿Qué pasa con Lambán? ¿Qué pasa con gente histórica de la política española, con Rosa Díez? ¿Qué pasa con... Entonces, ¿qué pasa con actores? ¿Qué pasa con... O sea, son de una violencia tan extrema la que ejercen con los suyos propios, que es el famoso snowball effect, el efecto de la bola de nieve, ¿no? Eso es lo que puede hacer que cambie la dinámica. Y depende en estos momentos de la parte de la población española que vota a la izquierda. Yo creo que los que no votamos a la izquierda, pero claro, uno tiene que querer salvarse a sí mismo. A mí me parece un poco peligroso lo de desacreditar, por ejemplo, has dicho que hay que evitar rodear sedes, ¿no? De desacreditar Ferraz. Yo creo que Ferraz o cualquier otra, ¿eh? O cualquier otra, sí. Yo vamos. es que como digo, porque es la que ha ocurrido. He visto los rodeos de Génova, he visto los rodeos del Congreso, he visto los rodeos de Ferraz. A mí esas cosas no me... He visto cómo se rodeaban casas de políticos, cómo se escracheaban. A mí me han hecho scratches. Yo he visto cómo se ha escrachado profesores en la universidad. Pero además es que esos son los de alta intensidad, pero luego toda esa violencia tiene una segunda intensidad, la cale borroca de otra intensidad. A ver, yo creo que son dos niveles. Una cosa es rodear una sede y otra cosa es un scratch. Sobre todo porque una sede, en el fondo, la gente tiene derecho a salir a la calle. Yo en ese sentido defiendo, pues en cierta manera, el tema de Ferraz. Una cosa muy distinta es lo que le pudo pasar a una Begoña Villacís, además embarazada en San Isidro, que me parece una cosa dramática, a una Cristina Cifuentes. Acuérdense ustedes de esas imágenes. Tremendo. Estoy citando algunos casos. Pero esos son de los otros, pero es que con los suyos también lo hacen, ¿eh? Bueno, a Rosa Díez. de Joan Manuel Serrat? Bueno, y a Rosa Díez y pero Joan Manuel Serrat se le ocurrió decir no sé qué. ¿Y qué ha pasado con toda la gente que son disidentes desde Cataluña del nacionalismo obligatorio? Bueno, por no hablar de los vascos, porque eso directamente se los quitaban. Y permítanme acordarme de Pilar Rahola, que en el ámbito del independentismo estoy en un punto completamente distinto al suyo, y si no me equivoco fue la semana del 7 de octubre cuando le tiraron tinta hablando precisamente del tema de Israel, ¿no? Es que llegaron unos niveles completamente distintos. Pero a mí en ese sentido, don Jaime, a mí me parece que tomar la calle, que haya una rebelión cívica, me parece necesario. De verdad que me parece necesario. Y sí, yo estoy de acuerdo. Coincido con Víctor Lenoir en que son, por así decirlo, dos niveles, ¿no? Hemos llegado a un punto de hartazgo, un punto de, límite, que lo que falta es esa puntilla, ¿no? Sí, yo creo que incluso, por ejemplo, la izquierda intentó como poner mucho el acento en cuando en Ferraz se quemaban muñecos de Pedro Sánchez, decían, no, la violencia, la quieren quemar. No, cuando tú quemas un muñeco es un sustituto de lo que tú sientes, del rechazo que sientes a esa persona. Es como se parece más a las fallas que a la mafia calabresa amenazándote con que te va a matar, ¿no? Dejándote una cabeza de caballo donde sea. Y creo que
hay que alabar que la derecha no sea una derecha de interior, que sea que también sea capaz de ir a la calle. Y sobre todo creo que hay que crear unas narrativas en estas manifestaciones para que no sientas que solo puedes ir si eres de derechas. Claro, ahí está la clave. Y es verdad, yo estoy de acuerdo contigo en que en las protestas de Ferraz se colaron ciertos elementos estos de Noviembre Nacional que van con capuchas, que dan muchísimo miedo y que lo que hacen pues, es que parece que los ha puesto ahí el CNI. Bueno, parece o los ha puesto ahí el CNI, don Víctor, porque a veces somos muy bien pensados y muy bien intencionados, pero es verdad que había ciertos elementos que quizás estaban pensados ahí para reventar este tipo de cuestiones, ¿no? Yo he leído una noticia esta mañana, pero no sé si se puede confirmar o no, que Vox se ha desmarcado de unas concentraciones que se quieren hacer en Ferraz y que ellos no van a presentarse en esas concentraciones, acusando a elementos pues de este tipo, radicales de por sí o infiltrados, porque eso es un clásico de las operaciones de falsa bandera. Recuerdo cuando estaban en el Comité Federal del PSOE, que estaban rodeados por militantes del PSOE, por si apoyaban o no apoyaban, creo que recordar, la investidura de Rajoy, y los que estaban fuera de la sede del PSOE era gente de Podemos. O sea, hasta ese punto. Entonces, yo creo que se pueden hacer muchas cosas, pero sin llegar a lo que se llama en este tipo de cosas acciones políticas no convencionales, es decir, ya violentas, agresivas, que vayan un poco más allá de lo que... Y de hecho se pueden hacer caer gobiernos así, pues, vamos, el problema es que estos no se quieren ir. Bueno, no se quieren ir y... No, es que no son un gobierno. Bueno, es que es una banda, ¿no? En realidad que dices... Democráticamente entendido. Sí, no, sobre todo por eso, porque yo entiendo que tengan miedo de salir de ahí, porque es que no les queda absolutamente nada, sobre todo con este tema que estamos poniendo encima de la mesa. Y luego también, permítanme decirles que hay ciertos cargos, estamos hablando en general de nombres concretos dentro del gobierno de Pedro Sánchez, pero también hay cargos muy mediocres que, lógicamente, se quieren aferrar a ese sillón, porque permitidme que ponga encima de la mesa el caso del ministro de Cultura, del señor Urtasun. Hoy conocíamos una noticia que publica The Objective a través de su portal, de las informaciones que extraen del portal de transparencia, de cómo se pagó un viaje a México para asistir a no sé qué con una comitiva de miembros de Cultura que luego no tuvo ningún tipo de repercusión, sino que más bien parecía un viaje de amigos. Esto ya lo hemos visto con otros cargos, como pues, por ejemplo pasó con el caso de la ministra de Igualdad, Irene Montero, ¿no? Que se iba de viaje a Nueva York con unas amigas a presumir de feminismo en una cumbre que era prácticamente irrelevante, ¿no? Entonces yo entiendo ese miedo, pero sobre todo a mí lo que me sorprende es esa izquierda que no se moviliza y que está viendo una serie de cosas que pasan, como diría el ministro Óscar Puente, de castaño oscuro. Bueno, ¿no? Claro. Y Ábalos ¿quién se llevaba Ábalos por ahí? Y ese votante convencido, no sé, y luego también está el votante de esa izquierda comunista, como puede ser el caso de Sumar, que se avergüenza de ciertas cosas y lo que hace es votar al PSOE. Oiga, no. Alguna estrategia tendrá que haber entre medias, ¿no? O sea, no puede ser que beneficie el ridículo de Sumar a PSOE. Es que vamos a peor, ¿no? Sí, alguien decía que es increíble que con todo lo que está pasando con Ábalos las feministas estén tan calladas, ¿no? O sea, cada vez que das un beso no consentido en algo de la selección española se arde Troya, y este hombre podía tratar a las mujeres... Bueno, de hecho estaban corriendo por ahí imágenes de un discurso que dio Ábalos en el Congreso, y estaba Yolanda Díaz aplaudiendo, todas las feministas aplaudiendo, y deberían desmarcarse de esto, no es una actitud aceptable. También me pasó con lo de las prostitutas en Andalucía, no sé, es que es un historial muy largo y muy denso. Y en Canarias, quiero recordar, había un dirigente... Hombre, en el caso de Tito Berni, que se reunían en un lupanar, pero es que en el fondo, te iba a decir, ellas guardan un silencio directamente proporcional a la subvención que reciben, pero yo creo que es todavía peor. Es que es el feminismo para ellas, o para la izquierda, es un instrumento de poder, punto. Entonces, realmente, la mujer en sí les importa tres cominos, por eso están calladas. Si a ti de verdad te importara la mujer, y te importara la igualdad, esto lo pondrías encima de la mesa y tú mismo depurarías todo lo que ha pasado. Pero no lo hacen. Y no, yo creo que ni siquiera es crematístico, es porque es su ariete contra, que es lo que hablabas antes de los jóvenes. Oye, mira, hablando de los jóvenes, que si estaba calando o no el discurso, si de verdad quieren llegar a los jóvenes, que se bajen del Parlamento. Los jóvenes están en Instagram, están en TikTok,
y están en las universidades. Lo de las universidades es una cosa espeluznante, por lo menos las que yo conozco. La vinculación de la izquierda con la universidad habitualmente, y en según qué universidades, me estoy acordando y conozco muy de cerca el caso de un profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid, en el campus de Somosaguas, que está, por así decirlo, acorralado, ¿no? Sí. Por sus posiciones y por sus posturas. Curiosamente, en un foro de debate como debería ser en la universidad, ¿no? En la que se pudiera hablar libremente, confrontar posturas con respeto y, sobre todo, en aras de la verdad. Que eso es lo que nos dijeron que era la universidad. Pero claro, luego nos encontramos con según qué cosas. En las últimas elecciones, creo que es el 60 y tantos por ciento, 64, 65% de los jóvenes votó a la izquierda. Y le dio el gobierno. ¿Por qué? Pues mire, yo que tengo 3 adolescentes en casa, lo veía perfectamente. Tenían un entramado y una estrategia de marketing político en Instagram, en TikTok y tal, que la derecha, no lo hacía, no sabía ni por dónde le venían los bofetones. ¿Por qué? ¿Qué es lo que consiguieron? Que votar a la izquierda fuera representativo de ser joven. Era lo dinámico, lo moderno, lo novedoso, lo guay. Entonces, cuando decís, ¿se está dando la vuelta a la tortilla? Pues yo no veo una acción política decidida de la no izquierda en esos foros, sinceramente lo digo. Yo veía los Instagram que me enseñaba mi hija y yo decía, bueno, es que esto, y al final los datos, es que no, el 40 y tantos % de los jóvenes menores de 24 años votaron al Partido Socialista. Consiguieron hacer que en su construcción de la identidad personal ellos quisieran ser pues los garantes de la igualdad, los garantes de la mujer, claro, no como sus padres los carcas, que no es esa dialéctica generacional. Entonces, a mí me parece muy bien, por ahí va el camino. Pero eso no se consigue con discursos, solo con discursos en el Congreso de los Diputados, porque no llegan, porque no les interesa. Que ellos, el Partido Socialista, la izquierda tampoco lo hacía directamente. Ellos ya contrataban a una serie de influencers que llevan trabajando durante mucho tiempo, que tienen varias capas, y entonces, ¿que te gusta el deporte? Pues salía fulanito de tal, que era otro chaval como ellos, con el que se puede identificar, que te gusta el maquillaje, salía una chavala que tiene... Y es ahí donde hay que trabajar, pero desde la razón, te quiero decir, no desde la manipulación, aunque eso ya sabéis que es muy difícil. Bueno, señores, 9:30, 8:30 en las Islas Canarias. Seguimos aquí en Mañanas en Libertad sin Luis del Pino, que está muy triste porque, claro, como el Atleti ha perdido, ha dicho, mira, pues no vengo porque es que está todavía llorando las penas. No, pero bueno, en fin, no sé. Les no lo tiene que explicar muy bien, don Luis. Claro, eso tiene que volver a esta mesa para explicarlo. Pausa publicitaria, señores, y seguimos aquí en Radio Libertad. Seguimos aquí en Mañanas de Libertad. Me acompañan en esta mesa de tertulia don Víctor Lenore y Jaime de Berenguer. Estamos hablando temas muy interesantes relacionados con pues cómo quizás revertir el gobierno de Pedro Sánchez, si va a ser posible sacarle de la Moncloa después de este blindaje político que, según dice el diario El País, está urdiendo, sobre todo teniendo en cuenta lo que va a pasar con José Luis Ábalos y sobre todo después de que haya pedido la audiencia su imputación. Poníamos encima de la mesa cuestiones sobre si se está tomando la calle, si se están tomando las redes sociales para cambiar la intención de voto, y permitidme que, hablando de este tema de la corrupción, yo no sé si está llegando a todo el mundo el escándalo de corrupción en el que está sumido el presidente del gobierno y todo su entorno. ¿Por qué? Porque nosotros machaconamente hablamos de este tema en estos foros de comunicación, lo tienen en periódicos, lo tienen en muchas redes sociales, pero ¿está calando realmente en la población? Quiero decir, cuando luego vemos el porcentaje de apoyo a partidos como el Partido Socialista, cuando vemos el respaldo en las encuestas, no sé, yo veo cierta diferencia. ¿Qué le pasa a la sociedad con estas cosas? ¿Piensan que en el fondo es algo normal porque ya el PSOE es sinónimo de corrupción, que puestos a robar, roban absolutamente todos? No sé, me falta entender cuál es la sensibilidad de la sociedad, ¿no?, a este respecto. Yo creo que la gente está mucho menos politizada de lo que pensamos. Hace una semana estuve hablando con alguien del PP que tenía una consultoría y había ido a Santander
a preguntar que el conocimiento de la actualidad de ciertos focus groups, estos grupos, no sé cómo se dice en castellano. Sí, los grupos de opinión, O ¿no? grupos de opinión, sí, para samplear, y la mayoría de la gente no sabía lo de las ventajas fiscales de Cataluña, que eso es una cosa que tal, y decían, pero... ¿Pero cómo es posible? Él flipaba, decía, ¿cómo es posible que esto que está en la prensa todo el rato Todos los no lo días, sepa tanta gente? Y si bajas a un bar, realmente es que de las 10 cosas que hablamos muy habitualmente, la gente conoce una o dos, yo creo. Y entonces por eso es lo que es muy importante lo que decía Jaime, esto de Instagram, las redes sociales, que muchas veces el convencimiento, el alineamiento político tiene que ver con un factor emocional, un influencer a quien tú ves cercano, un grupo de música que la mayoría son progresistas y que tú sientes como un modelo de conducta y que dices, Muy progresista, sí. Víctor, lo que acabas de decir. Que todos los progresistas tienen... Claro, es que ¿ves? Hablábamos antes... Es que el lenguaje lo tienen completamente calado y ¿Qué tiene colonizado. de progresista, sabes? Claro. El comunismo, es que no tiene nada de Ya, progresista. es que para mí progresista ya ha dejado de tener una connotación positiva. Pero ¿no? fíjense que antes hablábamos de derechos sociales. ¿Qué tiene de sociales los derechos? Pues igual, esto viene a ser lo mismo, ¿no? El progresismo ya, el ser progre, es una connotación ¿Qué que... tiene? ¿no? A ver, el discurso de Carlos Quero decía todo el rato, nos venden que cada vez vamos progresando, pero si tú ves el acceso a la vivienda, la estabilidad, las certezas que tiene una persona para construir un proyecto de vida, cada vez vamos a peor. El progresismo es intentar venderte que progresas cuando en realidad vas hacia atrás. Entonces, Esa involución, ¿no? Realmente el que progresa es el gobierno, ¿no? Ese sí que progresa a costa de esa sociedad. Claro, entonces lo que se está vendiendo es un espejismo, digamos, ¿no? Entonces yo creo que hay que desprestigiar esa palabra, aunque es muy complicado, es verdad que Sí. es una tarea que igual está perdida, pero yo ya no lo uso con un matiz positivo, aunque es verdad que la mayoría de la sociedad española sí lo hace. Sí. A mí permitidme que ha hablado Tomelón, que me ha parecido muy interesante cuando habéis hablado del feminismo, ¿no? Y de esas declaraciones de José Luis Ábalos, lo que hemos conocido sobre el apartamento de su novia, lo que cobraba por acompañarle, lo de su novia o no, porque tampoco queda claro si era su novia, su pareja, su delicada situación especial o su relación especial, como dice la UCO. Pero a mí hay una cosa que me llama mucho la atención, las feministas no han alzado la voz por ahí, pero tampoco han alzado la voz para proteger a Begoña Gómez. Permitidme que ponga encima de la mesa el caso de esta mujer que, en mi opinión, está siendo utilizada dentro de una trama como, no sé si decir cabeza de turco, pero me parece más que evidente que ya no era capaz de urdir toda esta trama que implicaba un montón de conexiones. ¿Por qué las feministas no han salido a defender a Begoña? Joder, pues, pero a mí hay una pregunta previa a esa. ¿Y su marido? ¿Qué ha hecho su marido? Bueno, ha dicho que estaba profundamente enamorado. Sí, bueno, te quiero decir, bueno, vale, sí, tocar a todos los resortes del Estado, pero para defenderla. Pero si de verdad la hubiera querido, lo primero es que no le hubiera dejado nunca jamás ni ser un personaje público ni meterse en esas tarambanas. Y mucho menos relacionarse con ese tipo de gente. O sea, cuando llegaba a casa le decía, oye, he visto con tal. Me he quedado con Pascual, o tampoco se lo decía. Oye, fíjate que me he ido a reunir a Moscú con el dueño de, creo que era de Europa, y se iba a Moscú, él no veía que se iba. ¿Cómo puede llegar a decir él que no sabía lo que hacía su mujer y con quién se reunía o no lo sabía? Porque resulta que son todos los que están metidos en el asunto. Si de verdad lo hubiera querido él, si de verdad le importara algo, yo creo que lo hubiera sacado de todo eso. Vamos, yo a mi mujer cuando está en política no le he dejado, vamos... Tengo algunas anécdotas que no voy a contar porque son muy personales, pero hasta hemos perdido dinero, ella y yo, y donde trabajaba para alejarle lo más posible de donde... Y yo era un irrelevante, es decir, nadie sabe que yo soy concejal de Madrid ni que soy diputado. Bueno, sabe mi madre, mi mujer y tú, ¿sabes? Pero, pues imaginaos este señor. Dicho esto, ¿y las feministas? Bueno, pues es una buena pregunta. A lo mejor es que ellos no quieren que las feministas entren ahí, pero pueden utilizar en un momento dado, ¿por qué no?, que es machismo de la derecha. Pues en cualquier día estos, el primer día que se les ocurra. Es que ya puestos a señalar, y porque no salen a defender a la propia Isabel Díaz Ayuso, que tuvo el error de enamorarse de una persona que había hecho algo en su pasado. Porque es que además ya estamos... Error entre comillas, el ¿no? error entre comillas, ¿no? Pero que esto es como muy de película de sobremesa, ¿no? Se enamoró de la persona equivocada. Y ahora tiene que decir la izquierda de quién se enamora uno, ¿no? El feminismo es muy disfuncional. Por ejemplo, hace 4 años estaban todo el rato con este eslogan de que feminizar la política le iba a mejorar. Ahora, si tú miras el mapa de Europa, ¿quién ha feminizado la política? Marine Le Pen, Meloni, las líderes de Vox, tal. Todo esto, ya feminizar la política no va a mejorarla. De repente, eso que defendían tan vehementemente para
intentar quitarle el puesto pues a Pablo Iglesias o a Íñigo Errejón o a quien fuera, eso que era mágico hace 4 años ya deja de serlo. Entonces, no sé, hay chicas de izquierdas que eso no lo dicen en público, pero que están empezando a sospechar ya que el feminismo es un gueto que ha creado la izquierda para meterlas allí y que no hablen. Vosotras habláis de vuestras cositas y nosotros nos ocupamos de los asuntos serios, ¿no? Entonces yo espero que haya alguna rebelión como diciendo... No, y sobre todo, como dice don Víctor, de cuestiones que a veces dices, pues efectivamente son menudencias en comparación con cosas realmente importantes. Se habla de la pobreza menstrual y no se habla, por ejemplo, de la ablación, que es un mal en África, ¿no? Y estamos todo el rato hablando de ciertas cuestiones que dices, pues en fin, igual pasa con el tema transgénero. Se habla de eso y no se habla pues de las gravísimas cuestiones a las que se somete a la gente homosexual en, por ejemplo, países árabes, ¿no? Hablamos de esa puntilla, pero nos dejamos todo lo demás que quizás tiene una trascendencia muchísimo mayor, ¿no? Bueno, países árabes y personas árabes que vienen a España. Claro. Nos afecta mucho más de cerca. Y eso para el feminismo de izquierdas es un tabú. Para el de derechas también, pero para el de izquierdas especialmente. Permitidme que hablemos de inmigración un poquito a propósito de esto que ha dicho don Víctor Lenore. Hemos conocido recientemente unas declaraciones de Núria Parlon del Partido Socialista de Cataluña, hablando de inmigración y poniendo encima de la mesa una serie de datos como la relación entre delincuencia e inmigración. Publica el The Objective, si no me equivoco, que el 28% de los presos de las cárceles españolas son inmigrantes. Lo que venía a decir Núria Parlon es que es evidente que hay una relación entre delincuencia e inmigración. Es algo pues que tenemos que poner encima de la mesa sin que se acuse de delitos de odio, ¿no? O de discursos de odio. ¿Creéis que también en este punto se está empezando a poner el foco en un problema gravísimo de España, como es esa inmigración, esa delincuencia dentro de la inmigración descontrolada, al igual que decíamos antes con la vivienda, ¿no? Que antes era como patrimonio de la izquierda? ¿Creéis que está empezando a, por así decirlo, aparecer en el discurso público de otros partidos? Yo creo que sí, que creo que se está intentando identificar con racismo. Primero, los datos nunca son racistas, los datos nunca son de derecha, los datos es lo que pasa. Entonces yo creo que eso, hay diputados de Vox que lo han dicho, ¿no? Que no es una cuestión de racismo, es una cuestión de desarraigo. Si tú traes a gente aquí sin trabajo, sin acceso a vivienda, que les estás dando dinero, les ponen, por ejemplo, en muchos centros de internamiento, les dejan dormir y desayunar, pero les sueltan por la calle todo el resto del día a ver qué hacen. ¿Qué va a hacer un chaval que no tiene posibilidad de tal? Pues a ver qué puedo sacar de aquí, a ver si alguien se olvida una cartera y me la llevo en el parque, se queda dormido alguien mientras da un paseo, y de ahí vas subiendo y subiendo. Y además sabes que es muy difícil que te cree problemas, ¿no? Es muy fácil librarse de este tipo de cosas. Entonces, pues estás poniendo todos los ingredientes para un cóctel explosivo y luego esperas que no explote, porque que explote sería racismo, pues no. Y además, lo peligroso de estas cosas es que, tal y como las trata la izquierda, no como un problema, sino como una cuestión ideológica, sí acaba facilitando que aparezca el racismo. Es decir, ser inmigrante no te convierte en un delincuente, bajo ningún concepto. La mayoría de los inmigrantes que están en España son gente que viene a trabajar y a ganarse la vida y, por cierto, encantadores y trabajadores la mayoría de ellos. Hay una parte que sí se dedican a la delincuencia. Y ahí viene una segunda pregunta. ¿Por qué? Una de las claves la has dado tú perfectamente, que son factores situacionales, es decir, de desarraigo. Si tú a una persona que es incapaz de trabajar con símbolos, es decir, que no conoce la lengua, que no conoce o no quiere conocer la cultura, la dejas, siendo joven, metido o suelto por ahí, la probabilidad de que caiga en manos de redes que buscan colaboraciones con delincuentes o que, estando en un parque, acabe dedicándose a cualquier cosa mala, es muy alta. Pero la misma que tendría un chaval plenamente español, nacido aquí, de padres españoles, que no vaya a la escuela, que no trabaje, que se pase todo el día en el parque y que sus padres no sepan lo que hacen. Cuando tú, en vez de la sensatez y analizarlo como un problema social que hay que intentar resolver, lo utilizas como un arma arrojadiza que te diferencie o que demonice al que piensa distinto, es cuando tú has convertido eso en un problema. Claro, y esto tiene sus derivadas también.
como los datos, como ha dicho perfectamente Víctor, son datos objetivos, y la gente ve y le pasan las cosas que ven y que les pasa, y que un porcentaje muy alto de esas personas, que además seguramente serán personas relacionadas con los delitos más de menudeo, porque posiblemente una persona muy formada lo que haga será hacer de falcos, al final lo que haces es decir, mira, me digas lo que me digas, me llames lo que me llames, la verdad es que esto pasa. O sea, que la izquierda no tiene realmente, o sea, la falta de responsabilidad de muchos de los problemas sociales que hay ahora mismo en España por parte de la izquierda son terroríficos, porque convierten un problema lógico, que ya digo, podía pasarle a cualquier chaval que estuviera en esa misma situación, por muy español que fuera, en una cuestión de arma arrojadiza política. Y es ahí donde viene realmente, para mí, desde mi punto de vista, el desastre social. Y, por supuesto, enquistar el problema, porque como tú no puedes hacer nada, ni puedes decir nada, porque inmediatamente te has convertido en un xenófobo machirulo de extrema derecha. En el discurso de odio que dicen ellos. Efectivamente, pues al final lo que tienes no es un problema, sino un gran problema. No, y sobre todo que tenemos un gran problema de inseguridad sobre el que si no vemos los datos, es que no se ataja el problema. Es un poco la estrategia de la avestruz que esconde la cabeza, ¿no? El problema está ahí, pero si no somos claros a la hora de afrontarlo, ¿no? Sí, pero es una avestruz que esconde la cabeza porque puede esconderla. Quiero decir que la mayoría de diputados de izquierdas llevan a sus hijos a colegios donde no va a haber un alto nivel de inmigrantes que, digamos, ralenticen su educación, ¿no? Ellos viven en urbanizaciones privadas, tienen seguros privados, van a colegios privados y entonces, esto, que sois racistas, si creéis que la inmigración es un problema, es por racismo. No, yo creo que la inmigración es un problema porque vengo de ahí y ha habido un problema con un inmigrante en el parque, en el colegio, en donde sea. Lo creo porque ha pasado. Pero como ellos viven en su burbuja. Una anécdota, si os interesa, para que veáis el nivel de cinismo de la izquierda que genera al final unos problemas tremendos. Pero esto es gracioso, ¿no? Estando yo de diputado de la Asamblea, quería hacer la izquierda un acto que se viera que ellos apoyan mucho la movilidad sostenible y las bicicletas y tal. Y entonces, al lado de la Asamblea, un par de glorietas más arriba, quedan todos ellos, se montan en unas bicicletas, bajan por toda la avenida de Pablo Neruda hasta la Puerta Asamblea haciendo mogollón en sus bicicletas, se bajan, las televisiones, las fotos, no sé qué. Joder, y cuando te bajabas, claro, eso era a primera hora de la mañana, que es cuando entrabas. Cuando te bajabas a última hora de la noche, que había acabado el pleno, ibas a por tu coche, mi coche que tiene ya 10 años, un coche barato y tal, y les veías a ellos los coches que tenían, coches que yo no me voy a poder pagar nunca, y por supuesto ninguno en bicicleta, es para que veáis la manera que tienen ellos de un problema que puede ser verdad, o que es cierto que hay un cambio climático por un motivo o por otro, o la problemática, sin entrar en el cambio climático, de la movilidad dentro de las ciudades, lo convierten en una cuestión absolutamente banal, cínica, y como arma arrojadiza para llamarnos a los demás negacionistas, capitalistas, contaminadores del clima, terroristas climáticos, cuando los que primero van en coche, los que tenían los cochazos, joder, es que yo lo veía, eran ellos, ¿no? O sea, este es un problema muy grave que tenemos. Y sobre todo esa hipocresía, ¿no? Claro, es que llamémoslo con esta palabra, porque es defender un mensaje y en tu ámbito privado haces otro, ¿no? Y conviertes eso en un problema todavía mayor, porque como ya no es un problema a resolver, es que a ellos les resulta efectivo y les resulta reforzante mantener ese problema, porque es el que ellos utilizan para diferenciarse de ti. En el fondo, les conviene que siga habiendo ese tipo de problemas, porque si resuelves el problema de la inmigración, ¿cómo te voy a atacar? Si resuelves el problema de la movilidad, ¿cómo te voy a atacar? Es que es lamentable, pero vivimos en ese estado de cosas, que yo creo que es lo que más echaría en cara a la izquierda paleolítica española actual. Hay otra historia muy reveladora, si me permites un minutito, que es un reel que hay, se ve a Guardiola con una bicicleta, va por Manchester así, y de repente se le acerca un negro enorme, como hablando muy alto, medio borracho y tal, y entonces Guardiola entra en pánico y le da la bicicleta. Y realmente son simplemente una persona que quería hacerse una foto con él. Era un fan. Era un fan, entonces estaba... Pero un momento, ¿esto es una historia real? Real, está el reel por ahí, se puede ver. Y Guardiola que sale con las camisetas en el estadio de Open Arms y todo eso, pero se le acerca un negro... Lo primero que hace es darle la bicicleta, luego se da cuenta
que solo quiere una foto y disimula un poco y tal. Bueno, y se va corriendo porque está asustado, ¿no? Normal. Entonces, claro, es como la camiseta de Open Arms en el Etihad, pero luego cuando se me acerca un negro por la calle entro en pánico porque sé y lo contento que está Guardiola de conocerse a sí mismo, que es lamentable. Qué nego, Y hubiera sido gracioso, ¿no? Y la cartera también, y el reloj, y el otro no, que lo que quiero es una foto. O sea, imagínense ustedes, ¿no? Es capaz de firmarle una camiseta del Madrid en ese momento. No, lo que sea, de qué hace falta aquí, ¿no? Efectivamente, ¿qué necesita? ¿Algún fichaje? Se lo doy también, lo que haga falta, ¿no? Ay, qué curioso. Bueno, dejadme que abra un melón último dentro de este programa. Nos quedan unos minutitos de tertulia. Saben ustedes que estamos a pocas semanas menos de 2 semanas para las elecciones presidenciales en Estados Unidos, que ya se está votando. Las encuestas parecen evidenciar que la balanza se va a inclinar hacia Donald Trump. Yo aún así no me fío. Hay una diferencia de un 0,7% dentro de la plataforma Real Clear Politics hacia el bando republicano, que además yo muchas veces digo, el bando republicano, bueno, el bando republicano que en realidad es Donald Trump, porque Donald Trump saben ustedes que es un candidato fuera del establishment republicano, que en muchas ocasiones su partido ha dicho, bueno, este es el que hay, este es el que toca, pero no, hay alguna cosilla que no me termina de convencer. Hoy en la encuesta, que ahora nos contará Eric Gutiérrez cómo van los resultados, les hemos dicho a la gente que se moje. Más que una encuesta era como una porra. ¿Donald Trump o Kamala Harris? ¿Pero de qué? ¿De que te gusta más o de que va a ganar? ¿De quién va a ganar esa selección? Yo lo he dicho aquí ya hace tiempo y creo que va a ganar Harris. Que va a ganar Kamala Harris, en contra de lo que vienen diciendo las casas de apuestas. Sí, bueno, ya sabes cómo soy. Bueno, en fin, ha dicho que era del Valencia, no les digo nada más. Sí, pero vamos, creo que en el voto popular indiscutiblemente. Otra cosa es en los colegios electorales, pero creo que va a ganar las dos. Creo, por lo que es verdad que yo no soy un especialista, ni estoy allí, ni veo, pero es un poco el tufillo que me da. Don Víctor. Yo creo que va a ganar Donald Trump, pero me parece que es una elección adulterada. O sea, porque si tú, es algo que yo veo muchos periódicos, radio, tele, nunca dicen que Kamala está gastando, creo que estaba gastando $3 por cada uno que estaba ganando Donald Trump. Tiene todos los medios de comunicación, menos Fox News y alguien así suelto, apoyan a Kamala. Todo el establishment de Hollywood, casi todo el de Silicon Valley, menos Elon Musk. Es que es un terreno de juego totalmente inclinado a favor de una persona, y yo creo que va a ganar, quiero que gane Donald Trump, creo que va a ganar Donald Trump, pero vamos, que no me parece una elección limpia. A mí, desde luego, en el campo de la comunicación me sorprende, por ejemplo, en el caso de Kamala, que incluso ha lanzado mensajes de campaña en español, utilizando palabras como voz, pensando precisamente en ese público hispano que es la minoría más numerosa, y sin embargo Donald Trump ni siquiera ha apostado por eso porque tiene otra estrategia de campaña, ¿no? Pensando quizás en otro tipo de cosas, como por ejemplo evidenciar la mala gestión de la administración Biden, de la que Kamala Harris ha sido parte, ¿no? Que realmente eso es un bagaje malísimo. Estuve viendo el encuentro que hizo Donald Trump con votantes hispanos a través del canal Univisión. A mí me llamaba la atención precisamente como la gente le preguntaba por medidas concretas. Estaban muy preocupados por temas relacionados, por ejemplo, con la industria del petróleo, de los hidrocarburos, relacionados con el empleo, con polémicas, como sobre todo lo de las mascotas. ¿De verdad se cree Donald Trump que se comen las mascotas, ¿no? en ciertos puntos de Estados Unidos? No sé, me parece una campaña, desde luego, la más extraña de los últimos años y quizás la más importante esta elección, ¿no? Para todo el mundo. Un indicio de que yo creo que va a ganar Donald Trump es que ayer Kamala Harris, en una entrevista con CNN, dijo que le parecía que era un fascista. Y yo creo que los progresistas, cuando recurren a eso, es como ya no tenemos... Hay otro dato muy importante, y es cómo se han involucrado en la campaña de Kamala Harris Barack Obama y Michelle Obama en las últimas semanas. Que es cuando ya, mira, está todo perdido, hay que sacar la artillería pesada, sacamos a los Obama. Cuando los demócratas ya sacan a los Obama es que la cosa va mal, ¿no? Bueno, o que va ajustada. O que va ajustada, porque como además en ese sistema electoral dependes tanto de 3 o 4 estados, es que se está dirimiendo todo en 3 o 4 estados por los votos electorales, pues hay que, claro, está todo muy ajustado, no es las grandes, ¿no?, victorias donde ganaban, se teñía el mapa de azul o de rojo, ¿no? Y llevan así mucho tiempo porque es que la sociedad norteamericana le pasa lo mismo que la europea y lamentablemente que la española, que está muy polarizada y además son irreconciliables. Eso sí que es importante. No solo quién va a ganar, a mí me preocupa
¿qué va a pasar después? Porque no veo a ninguno de estos dos candidatos capaz de gobernar para todos los norteamericanos, ¿no? Igual que pasa aquí. Yo tengo muy claro, cuando antes hablabas del dinero y de las medidas, incluso que está tomando Pedro Sánchez en contra de los autónomos y tal, es que ellos no gobiernan para los españoles. El Partido Socialista está gobernando para sus votantes, para los suyos. No, perdone. El Partido Socialista está gobernando para Pedro Sánchez, que sí, es peor. Pero por eso, ¿y cuál Ojalá es el interés máximo pero... de Pedro Sánchez? Si se tiene que llevar por delante a todos los autónomos para decir que van a poner un bono de no sé qué, o que se tiene que cargar la propiedad privada para decir que va a repartir las viviendas entre los jóvenes, él lo va a hacer. Y lamentablemente creo que esa manera de ver la política no la tengo muy clara. Si gana Kamala, creo que nos espera una época terrorífica de wokismo tal, y si gana Trump, creo que nos viene todo lo contrario. A mí cuando estaba Trump de presidente me asustaban mucho las cosas que decía, las relaciones que tiene con Rusia, con la OTAN, con Europa. El proteccionismo es absolutamente antiliberal. No lo sé. A mí yo dije en estos micrófonos que no me gustaba ninguno de los dos, y es que no me gustan ninguno de los dos. Pero a ver Jaime, qué pasa. Cuando dices irreconciliable, yo creo que eso es un poco exageración, porque Robert Kennedy Jr. es parte del equipo de campaña de Donald Trump, y Dick Cheney, otros republicanos que han tenido mucho poder en Estados Unidos, han apoyado a Kamala. O sea, yo creo que las posiciones son más flexibles de lo que queremos pensar. Sí, incluso acuérdense ustedes del caso de John McCain en las anteriores elecciones, que siendo un republicano histórico llegó a pedir el voto de su estado para los demócratas, ¿no? En ese momento había cierta flexibilidad respecto a los candidatos. Pues son personas concretas en la sociedad americana, porque también hemos podido oír como Tom Ham dice que el día que si gana Trump se va a coger un billete de ida para vivir en Canadá. Ya hay muchísimas acusaciones, estuve viendo ayer en Internet, sobre acusaciones de fraude en condados clave de estados clave, acusando al Partido Demócrata. Al final, acordaos lo que pasó con el asalto al Congreso en los Estados Unidos después de los últimos resultados electorales. Y bueno, a mí todo eso lo que me hace ver es que hay indicios que efectivamente pues puede haber gente muy razonable. En todas partes, gracias a Dios, hay gente razonable, pero no sé si eso es extensible a la sociedad. Desde luego, fíjate, tal y lo que acabas de decir tú, todos los medios, todos los de Silicon Valley, todos están apoyando a Kamala Harris. Pues eso tampoco es normal. En una sociedad que no está polarizada, bueno, pues hay gente que apoya a todos, ¿no? En fin, no lo sé. Lo veremos, ¿no? El día, ¿qué es? El día 5, ¿no? El día 5. El martes que viene, el primer martes después del primer lunes, es cuando empezaremos a ver, bueno, vota en masa en los estados, porque hay estados en Estados Unidos que ya están votando, ya están emitiendo su voto. Como decía don Jaime de Berenguer, el sistema es un poquito distinto respecto al nuestro en cuanto al voto popular, en cuanto a lo que se llama el colegio electoral, que es una cosa distinta a lo que tenemos en nuestro país. No es un colegio donde depositan el voto, sino que es un órgano como tal con una serie de compromisarios. En fin, es una cuestión un poquito más compleja, pero yo sí que tengo que decirle, don Jaime, que hay muchas cosas que no me gustan de Donald Trump, pero me inquieta más que esté el wokismo y el globalismo de Kamala Harris en la Casa Blanca. Eso de verdad que me parece sumamente preocupante. Le parece menos malo Trump, ¿no? Pues mire, en plan de esto es como de ¿qué prefieres, susto o muerte? Pues prefiero susto a muerte, en ese sentido. Ya le digo, a mí Donald Trump hay muchas cosas que no me convencen y otras cosas que sí que me gustan directamente. Sin embargo, en el caso de Kamala Harris, es que le tengo que decir que no me gusta absolutamente nada. No, señora, a mí tampoco. Nada, nada. Y no solo eso, sino que además decirle que me da miedo y que yo, si fuera votante demócrata en Estados Unidos, estaría muy preocupada por el rumbo de mi partido y me preocuparía mucho que esa fuera la mejor candidata de un partido como el histórico Partido Demócrata, ¿no? ¿En serio Kamala Harris era lo mejor que había ahí? La más maleable, seguro. Bueno, eso sí, sin lugar a dudas. Si no, no sería candidata. Bueno, ya nuestros contertulios han dicho claramente cuál era su opción. Llega don Eric Gutiérrez con la voz de los oyentes. Hoy decíamos, don Eric, sin medias tintas, ¿Trump
o Kamala? Vamos al tajo, es lo importante. Vamos con todo. Vamos con todo aquí en este programa. No, porque siempre hay medias tintas y no sé, no sabemos las encuestas. No, aquí hay que posicionarse, como siempre dice Luis, hay que elegir una de las opciones. Nada blanco o negro, blanco. Exacto. Bueno, literalmente, además en este caso, yo voto por Trump. En esta, que no es una encuesta, señores, esto es una porra. Lo que pasa es que no nos hemos jugado nada, no hay apuestas de por medio, pero es más una porra que otra cosa. Y don Eric, ¿cómo va esa porra? Bueno, no sé si les sorprenderá saber que en esta porra que hemos hecho hoy en Radio Libertad ha ganado con un 96% Donald Trump contra el 4% de Kamala Harris. La gente, hay que decir que también tiene bastante miedo a Kamala Harris. Y ahí van a notar en los comentarios ahora cuando se los lea un factor común. Seguro que al tercer comentario ya lo ven, pero como les digo, que ha sido esa una diferencia abismal, que creen que va a ganar las elecciones Donald Trump frente a Kamala Harris, pero como digo, creen que va a ganar, pero no saben si le van a dejar gobernar. Les leo algún comentario. Por ejemplo, Miguel Castillo nos dice: como creer no es que quiera, es que es necesario que gane Trump. Sin embargo, no me cabe duda que ganará Kamala Harris por lo civil o por lo criminal. José Manuel Quesada nos dice: gana Trump, solo se me ocurre una victoria de Kamala Harris por motivos paranormales. Otro mensaje, Topomares: si no hay nuevo atentado ni trampas, ganará Trump. No sé si ven por dónde va la gente. Sí, lo vamos pillando, lo vamos pillando. Creo que ese 96% en cuanto a los votos me ha quedado más que claro. La verdad es que, como le decía alguien, a mí es que me da miedo Kamala. Que eso no quiere decir que a mí Donald Trump me caiga bien. Yo con Donald Trump no me iría a cenar, por ejemplo. Pero no quiero irme a cenar con Donald Trump. Lo que quiero es que gobierne un país, ¿no? Es que al final, exactamente, es que al final los políticos no están para irse a cenar. Yo creo que nadie está con un político a todas luces con él, porque pues, te pueden gustar unas cosas más que otras, o te puede gustar una cosa de un político o de otra. El tema es que hay que votar al que más te guste, ¿no? Estar siempre al 100% con un partido político pues es un poco extraño, porque es, a no ser que estés dentro del partido político. Pero incluso siempre hay diferencias dentro de los partidos políticos, que está bien, es que eso es la política, discutir, ¿no? Entonces, pues eso, la gente pues cree que va a ganar Trump, pero que no sabe si le van a dejar. Entonces, igual cuando salga la ganadora sea Kamala, pero que realmente por debajo estaría ganando Trump. Les leo, por ejemplo, algún otro comentario. Nos dice Monicaco: se supone que Trump, pero también las iba a ganar en 2020. Nos remontamos a esas elecciones en el COVID-19. Valerami 1 nos dice: Trump, por supuesto. Los Estados Unidos ya le han visto las orejas al lobo, con los demócratas cada vez más socialistas. Y con el socialismo viene de la mano el comunismo. Con toda la guerra que ha tenido Estados Unidos contra el comunismo, esa bandera contra el comunismo que ha sido Estados Unidos, sorprende, ¿no? Que una representante como Kamala Harris haya llegado tan lejos y esté en las encuestas, pues ahí con Donald Trump. Les leo los dos últimos. Si quieren, ganará Trump, como ya lo hizo en las pasadas elecciones, pero gobernará la mala. Ya sabemos que se la gasta a los progres cocinando pucherazos por el mundo. Recuerdo ese famoso pucherazo que hemos vivido hace poco del señor Nicolás Maduro, que todavía estamos en ello. Pues esto es un poco igual, ¿no? Ganó la oposición, pero gobierna Nicolás Maduro por ahora. Esperemos que esto cambie. Por último, Carguela nos dice: ganar Trump, otra cuestión es que le dejen vivir para acabar su legislatura. Aquí estamos hablando de esos ataques, esos atentados contra Donald Trump. Creen que si incluso ganase las elecciones como presidente podrían acabar con él. Ya lo hemos visto, no es la primera vez en Estados Unidos que se ve esto. Pues cree aquí Carguela, vaticina que podría llegar a pasar si Donald Trump gana las elecciones y le dejan gobernar. Otro punto, además de Donald Trump, que por ejemplo me sorprende, tiene 78 años, terminaría la legislatura con 82. Hablábamos muchas veces de Biden, la situación en la que se encontraba. Evidentemente Donald Trump está en un estado muchísimo mejor de salud, a la luz de como lo hemos visto en esta campaña, pero ya ven que también es una cuestión que hay que poner encima de la mesa. En fin, ya hemos dicho, esto es una porra, no era una encuesta, así que por lo que veo va ganando Donald Trump ampliamente. Don Jaime, si quiere nos apostamos un pincho a ver quién gana. Va. Pincho de tortilla. Todo sea por comer. Exacto, todo sea por ese desayuno. ¿Puede ser con cerveza? Sí. Hombre. Pincho de tortilla y caña, por favor. Paga usted, que sea sí, con lo que bueno, quiera. sí. Claro, es verdad. ¿Qué quieres, problema. Víctor? Bueno, mira, tengo una idea. Entonces a ti te pago el pincho y ¿sí? Yo me tomo el pincho y la caña. Pues bueno, pues acabas de perder. Nada, esto queda reflejado además en este jueves 24 de octubre, 10:04. Tomen nota los fedatarios públicos de que aquí ha dado esta apuesta. Don Jaime, nos la cobraremos. Muchas gracias por haber estado un placer, con nosotros. Siempre. Don Eric, muchas gracias por habernos traído también la voz de los oyentes. Don Víctor Lenore, un placer tenerle en esta mesa. Y ahora sí, me toca saludar a nuestro compañero don Paco Linares, que como siempre nos trae el punto. Buenos días, doña Carmen Carbonell, y gracias. Si te ponen un par de parches en los ojos lo suficientemente grandes, aunque su circunferencia
sea como la de una pelota de golf de color negro, todo lo que verás será negro. La técnica de los parches lo aplica continuamente el PSOE. Si el doctor dice una mentira sobre no pactar con Pablo Iglesias, tapa esa mentira con otra, no pactaremos con Bildu. Y de los casos, bueno, cada día sacan uno. Dicen que es que los españoles tenemos memoria de pez. Pasa que es imposible acordarse de todo. Se liberan antes de cumplir sentencia a asesinos de ETA. Y ya no se habla del ataque a la independencia de la justicia en el año 1985, del caso Faisal tampoco, del enorme robo de los SER en Andalucía, ni del uso abusivo de la abogacía del Estado o del avión Falcon. ¿Que se investiga a Begoña Gómez? Pues se coloca sobre la mesa la denuncia del juez Peinado. ¿Que se investiga el caso de las maletas de Delphi? Pues a arremeter contra Díaz Ayuso. Mientras Feijóo da a entender que él es bueno, casi tan bueno como el PSOE, aunque de boquilla lo ponga a parir, pero solo de boquilla. Termino resaltando que a todo esto PSOE, Sumar y Bildu han pactado una nueva ley mordaza, dejando a las fuerzas del orden sin instrumentos de defensa y a los medios de comunicación sin libertad de expresión. Mañana les prometo que hablaremos más de la indignación de los sindicatos, de la Policía Nacional y de las asociaciones de la Guardia Civil, si Dios quiere. Por eso espero se cumplan lo de mañana más y mejor. Punto final.